Yo afirmé en una revista que el caudillo sería canonizado algún día y que las campanas del Vaticano repicarían a gloria por él. Hablé en serio. Porque la vida del generalísimo ha sido la de un fraile cartujo sacrificado por un doble motivo, la nación y los españoles. De manera que el día que se sepa toda la verdad sobre la vida de mi hermano, pero que se sepa bien, no las calumnias de los canallas y sinvergüenzas de dentro y de fuera del país, desde luego que lo canonizan. Porque su nombre irá unido a España y a su Iglesia. Estas cosas tardan mucho, pero un día se hacen realidad. Por ejemplo, a mí me ha dicho mucha gente que cuando le encargan un enfermo al caudillo, el paciente va mejorando, y lo toman como un milagro. Estas curaciones hay que acreditarlas ante las autoridades eclesiásticas, a fin de que pueda iniciarse el proceso de canonización. Francisco Franco Bahamonde. Nacido en el Ferrol el 4 de diciembre de 1892. Entregó su alma a Dios un 20 de noviembre de 1975. Heroico y prestigioso militar. Devoto y fiel marido. Entrañable padre y abuelo. Generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire. Caudillo vencedor de la Cruzada de Liberación Nacional. Jefe del Estado. Benefactor y servidor de la patria en grado sumo. Pero, por encima de cualquier otra cosa, católico ejemplar. A los 50 años de su fallecimiento, desde este canal dedicado a la España de Franco el Caudillo, deseamos divulgar la vida auténticamente cristiana del generalísimo y contribuir a promover la canonización de quien fue honrado por el Papa Pío XII con la máxima distinción otorgada por la Iglesia a sus hijos más leales. El nombramiento de caballero de la milicia de Jesucristo y la concesión del gran collar de la Suprema Orden de Cristo. Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde nació en la coruñesa localidad de El Ferrol, España, el día 4 de diciembre de 1892. Recibió el sacramento del bautismo en la iglesia militar de San Francisco el día 17. Sus padres fueron don Nicolás Franco Salgado Araujo y doña Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade. Cuando se casaron, Nicolás tenía 34 años y era contador de navío. Pilar tenía 10 menos, y de profesión sus labores. Según el sacerdote don Faustino Moreno Villalba, autor del libro Franco Héroe Cristiano en la Guerra. Francisco, o Paquito, como le llamaron pronto familiarmente, creció rodeado de los cuidados maternales de doña Pilar, al igual que los demás hijos, Nicolás, el mayor, Pilar, Ramón y Pacita. Esta última falleció a la edad de 4 años. Como sus hermanos, Paquito iría grabando en su mente los consejos, los rezos y modos de comportarse que aprendía de su madre. Su padre, por razones del cargo, permanecía ausente, viajando, durante largas temporadas. Conocemos la influencia de la madre en la educación cristiana de Francisco Franco y sus hermanos, principalmente por 2 testimonios, su hermana Pilar y su primo Francisco Franco Salgado Araujo. Este último escribe en su obra Mi vida junto a Franco. Mi padre nombró tutor de sus hijos menores a su sobrino carnal, el contador de navío de primera clase, don Nicolás Franco y Salgado Araujo, al que ayudó maravillosamente en su misión su mujer doña Pilar Bahamonde Pardo, que fue una segunda madre para mí. Nuestra tía Pilar era una verdadera madre para nosotros y la queríamos entrañablemente. Sus consejos y enseñanzas y su arraigada religiosidad fueron de gran valor para nuestra educación. Salgado Araujo habla también de las frecuentes visitas que hacían a una tía suya que era religiosa. El tiempo en que mi primo y yo estábamos libres de exámenes, nos distraíamos paseando por La Coruña para conocerla mejor, sobre todo por la ciudad, donde está un convento de monjas de Santa Bárbara, del que era abadesa mi tía Mercedes, a la que visitábamos casi a diario. Ella nos daba consejos piadosos. Mi madre era la persona más buena y más santa del mundo. En una entrevista concedida a La Actualidad Española, Pilar Franco Bahamonde recuerda: Mi madre era una santita. Se esforzó cuanto pudo en educarnos bien y en orientarnos en la vida. Desde bien pequeñitos nos llevaba con ella a la iglesia y nos enseñó a rezar el rosario. Y en su libro, Nosotros los Franco, la hermana del caudillo dice: Nuestra madre gozó siempre de gran prestigio. Cumplió a la perfección con las obligaciones propias de la esposa de la época, y los hijos la adoraban. Era muy alegre y resignada. Una santa. ¿Qué temple tenía aquella mujer? A pesar del trabajo de llevar la casa y hacer muy bien sus cosas de mujer, aún encontraba tiempo para dar clases en una escuela para obreros que había en el Ferrol durante la República. Sus alumnos la querían mucho por su sencillez y bondad. De todos los hermanos, el que más se parecía a ella era Francisco, muy serio y muy responsable. A mamá, todos la queríamos mucho, pero lo que es mi hermano Francisco la adoraba. En su educación influyó más nuestra madre, tal vez porque Paco estaba mucho más unido a ella. De todos los hermanos fue el que más encariñado estuvo con mamá.
Comulgaba con gran devoción. Paco siempre la acompañaba a comulgar y a hacer otras devociones. Era el que más se apuraba para eso. Nuestra madre tenía una especial devoción por la Virgen del Chamorro. Cuando mi hermano Francisco no estaba en la ciudad, pedía a la Virgen del Chamorro que le librase de los peligros. Iba la pobre, subía una cuesta llena de piedras y de pinchos. La subía descalza, sangrándole los pies. Bastantes años después, contaría Franco al doctor Vicente Pozuelo Escudero. Con mucha frecuencia, subíamos a Chamorro, donde existe una ermita en que se rinde culto a la Virgen de Chamorro, de gran devoción popular y a la que se asciende por una senda de montañas, que algunas personas suben de rodillas, para ofrecer sus votos a la Virgen. Entre sus devotas figuraba mi madre. ¿Cuántas veces, a mi vuelta de África, he ido acompañándola en cumplimiento de sus promesas? Y aún hoy, en mis visitas al Ferrol no dejo de ir a orar unos momentos ante la Virgen, que sin duda debe haber contribuido tanto a lo que suelen llamar mi buena estrella. Todavía muy niño, Paquito recibe el sacramento de la confirmación, y después ingresa en el Colegio del Sagrado Corazón, un centro modesto de primera enseñanza, dirigido por sacerdotes. A los 10 años, según norma de la época, recibiría la primera comunión. Se acercó a la Sagrada Eucaristía con traje de marinero, de azul marino. Sobre ese día, afirma su hermana Pilar. La religiosidad de Paco era ejemplar. Recuerdo el día de su primera comunión. Mientras la recibía, le caían las lágrimas de los ojos. Unas lágrimas muy grandes de emoción. Eso no suele suceder en los niños. Luego, cuando ya se fue de casa, se apagó algo su religiosidad. Desde que asumió la jefatura del Estado su religiosidad se hizo patente. Pasados los años, en su ancianidad, volvió a resurgir muy fuerte, en él, el fervor religioso. Con el transcurso del tiempo su misticismo aumentó, y pasaba muchas horas en su oratorio privado de El Pardo. Es más, yo sé que su gran deseo hubiera sido acabar sus días en una cartuja, preparando su alma para el gran viaje. Pero el hombre propone y Dios dispone. Con respecto a estas declaraciones de su hermana Pilar sobre Francisco Franco, el padre benedictino Manuel Garrido, autor del libro Francisco Franco Cristiano Ejemplar, hace la siguiente aclaración. Su hermana dice que cuando se fue de casa se apagó algo su religiosidad. Pero esto lo niego. No se explica que al salir de la academia se inscribiese como adorador nocturno, con todo lo que eso significa, y que luego continuase tan religioso como tendremos ocasión de mostrar, con una conducta moral intachable. Dice su hermana que en su ancianidad volvió a resurgir muy fuerte en él, el fervor religioso. Es cierto que en él, lo religioso fue siempre en aumento, pero sin rupturas. A finales de junio de 1907, Francisco Franco marchó a la Academia de Infantería de Toledo. De su paso por la Academia Militar, el padre Faustino Moreno cuenta lo siguiente. Nos refiere don José María de Oriol y Urquijo, que en cierta ocasión preguntó a un tío suyo, llamado Damián, acerca de la religiosidad de Franco, del que fue galonista cuando ambos coincidieron de cadetes en el Alcázar de Toledo, y que éste le contestó. Franco en aquella época era aparentemente uno más del sector, bastante numeroso por cierto, de jóvenes piadosos que había en la promoción. Sin embargo recuerdo algún detalle, aunque entonces no le atribuyéramos ninguna importancia, por el cual se puede afirmar que descollaba. Este consistía en que cuando salíamos los cadetes a pasear en grupos por las calles de Toledo, y pasábamos junto a la catedral, él solía invitar a los que le acompañábamos a entrar para rezar una salve a la Virgen del Sagrario. Y yo creo que este dato es muy revelador. El sacerdote Faustino Moreno narra en su libro Franco Héroe Cristiano en la Guerra cómo fue el ingreso del futuro generalísimo en la adoración nocturna. El 13 de julio de 1910, el alumno número 251 en una lista de 312 cadetes, Francisco Franco Bahamonde, recibiría el grado de segundo teniente de infantería, más conocido por el nombre de alférez. Fue destinado al regimiento de Zamora número 8, de guarnición en el Ferrol. Contaba 17 años. A primeros de junio de 1911, se celebra con extraordinaria solemnidad en el Ferrol la novena y fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Franco acude a los cultos con devoción y atención. En sintonía con estos sentimientos, Franco ingresa en la adoración nocturna organizada en la parroquia de San Julián del Ferrol. Así consta en el acta levantada el 11 de junio de 1911, y que fue publicada en la revista Pax con motivo del 35 Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Barcelona a finales de mayo de 1952. Allí estaban ya su abuelo materno y los mejores de sus amigos. Uno de los artículos del reglamento de la adoración nocturna dice: los adoradores, sea cual sea la clase a la que pertenezcan, deben dar ejemplo vivo ante la sociedad por su fe, sus costumbres en todo conformes con las enseñanzas de la Iglesia, su caridad cristiana, su cooperación en cuantos apostolados realice, y en general,
por aquellas cualidades que deben distinguir a todo hijo fiel de la Iglesia católica apostólica y romana, estando siempre dispuestos a prestar su testimonio cristiano ante cualquier circunstancia que se lo exija. Por estas palabras podemos juzgar sin temor a equivocarnos cuál es la conducta de Franco a sus 18 años. Manuel Garrido escribe sobre este hecho. Lo que más me impresiona en la juventud de Franco es que recién salido de la Academia de Toledo, al llegar a su primer destino en el Ferrol, se inscribiese a la adoración nocturna como adorador activo, y fuese nombrado vocal de la misma. Esto dice mucho en la piedad de Franco. No se trataba de algo obligatorio. Él tenía una cierta independencia con su grado de teniente, y muchas noches dejaba el cuartel y las pasaba en adoración ante Jesús sacramentado. No es de extrañar que cuando estuvo en Baleares años más tarde, y con mayor graduación militar, organizase un coro de adoradores nocturnos escogidos entre los militares, en plena república. Francisco Franco, ante el Santísimo siente la llamada de Dios para dar testimonio de su fe y caridad cristiana en el costado más dolorido de España, en el Protectorado de Marruecos. En África, de Franco se decía que era invulnerable. Pero se dijo hasta que cayó gravísimamente herido en la conquista de El Biuts, el 29 de junio de 1916. Repuesto el ejército enemigo, allí plantó cara. La batalla se presentó desigual, y Franco pagó su bravura siendo alcanzado por una bala en el vientre. Todos los presentes opinaron que le iba a costar la vida. Él mismo se teme lo peor, y pide al capellán que le administre la extremaunción. En el libro La cara humana de un caudillo, de Rogelio Baón, se narra cómo fue la confesión sacramental de Franco con ocasión de caer gravemente herido. La herida recibida por el capitán de regulares Francisco Franco en el vientre, y no en el pecho como erróneamente se dijo, era tan grave que hizo llamar al capellán castrense para que le administrase la absolución. La confesión del herido, ajustada a rígido formalismo, causa ahora sorpresa por lo acrobática que resultó. Como el herido, en gravísimo estado, no podía ser trasladado, el capellán llamado a asistirle espiritualmente, resolvió el problema de la confesión disponiendo que se colocase al capitán Franco sobre uno de los dos asientos de una artola sostenida en los lomos de una caballería, y de contrapeso, sobre el otro asiento, un soldado indígena que no entendía al español. En condiciones tan artificiosas, el padre Carlos Quirós Rodríguez escuchó y absolvió al joven oficial herido. Administrado el sacramento, Franco fue evacuado en camilla a la base de Cudia Federico, a la vez que se informaba del hecho a la familia del herido, en el Ferrol. Una vez fue evacuado, el capitán Franco llamó al oficial más antiguo, y pese a lo doloroso que resulta toda herida en el vientre, se preocupó de hacerle responsable de las 20.000 pesetas de que disponía, para pagar la soldada aquel mismo día a sus regulares. Otro en su lugar, con muchas probabilidades, hubiese desestimado la ejecución de esa formalidad. Franco se recupera, tal vez milagrosamente, y el 3 de agosto parte para convalecer en el Ferrol. Su madre cumple las promesas y el hijo le acompaña en sus visitas a la ermita de la ciudad. Nuestro protagonista sana, se juzga a sí mismo necesario en África y se reincorpora pronto a su tabor de regulares de Tetuán. En marzo de 1917 es destinado a la península. Viene al regimiento del Príncipe número 3, de guarnición en Oviedo. En agosto, interviene en la represión de las huelgas de Asturias, y es tan honesta su actuación que hasta los mismos socialistas Besteiro y Saborit lo afirman con su silencio cuando censuran la de otros oficiales y jefes. Con el mando del tercer batallón del Regimiento del Príncipe, simultanea el estudio de la historia, la política social y laboral, la sociología. Contacta con el pueblo labrador y minero, y piensa asimismo en casarse. A la novia la encontraría en una romería. Se llama Carmen Polo y Martínez Valdés. En septiembre de 1918, charla con Millán Astray y se adhiere con toda ilusión a los proyectos que le propone sobre la futura legión. En junio de 1920, se entrevistan otra vez Millán Astray y Franco. Aquel le urge a la organización del tercio de extranjeros y le ofrece el puesto de lugarteniente. Franco acepta, y renuncia por el momento a la boda. Franco abandona la paz de Oviedo, la tertulia sabrosa de las amistades, los románticos paseos del noviazgo. Se va a Ceuta en octubre de 1920. El 16 de octubre de 1923 contrae matrimonio en la iglesia de San Juan de Oviedo con doña Carmen Polo y Martínez Valdés. El historiador Francisco Torres, en su magnífico libro Franco, una biografía en imágenes, opina sobre la influencia de esta boda en el espíritu religioso de Franco. Ciertamente se vio reforzado con su matrimonio.
Carmen pertenecía a la burguesía que durante la Restauración había asumido como únicos los valores y la moral católica. Eran una seña de su identidad y más en una ciudad como Oviedo. 1925 es el año del desembarco de Alucemas, que se realizó el 8 de septiembre, a las órdenes del general Primo de Rivera, y que acabaría definitivamente con la Guerra de Marruecos. A los pocos días de su llegada, Primo de Rivera entregó a Franco una medalla de oro, regalo del monarca, acompañada de una carta. Alfonso XIII le decía: La hermosa historia que con vuestras vidas y sangre estáis escribiendo es un ejemplo constante de lo que pueden hacer los hombres que lo cifran todo en el cumplimiento del deber. Toqué al pilar esta medalla de la Virgen que te ruego uses. Que ella, tan militar y tan española, te protegerá seguramente. Mis felicitaciones, y gracias por toda tu actuación. Y ya sabes lo mucho que te quiere y aprecia tu afectísimo amigo que te abraza. Alfonso XIII. Madrid, 1 de marzo de 1925. 3 años más tarde, el barón de Mora publicó esta noticia en el semanario Estampa, dentro del contexto de una entrevista. Franco me dice que ha llevado siempre la medalla. Un real decreto del 3 de febrero de 1926 le concede por fin el grado de general de brigada, que de momento le obliga a trasladarse a Madrid. Ahondando en la religiosidad de Franco durante su largo paso por África, el padre Faustino Moreno, en su libro ya citado, nos ofrece el testimonio de algunos de los capellanes castrenses que trataron a Franco durante esa época. Don Florentino Alonso Fernández, sacerdote toledano, nacido en 1896, ingresó en el clero castrense en 1925, y este mismo año fue destinado a Marruecos. Según él mismo explicaba, allí tuvo la suerte de tratar bajo el aspecto religioso a Franco. No muchas veces, pero sí las suficientes para tejer en su honor frases del más encendido elogio cada vez que en su presencia se hablaba del caudillo. Franco es el militar más ponderado y religioso que he conocido. Su fe en Dios, en la Virgen María y en España no admite fisura alguna. Me recomendaba la asistencia espiritual a los soldados, con tanto y más celo que lo pudieran hacer los mismos obispos. Quería a los soldados como si fueran de su misma familia. Con los mismos prisioneros también era magnánimo. Pedía se les alimentase bien, y nada de crueldades con ellos. Para mí, era sumamente edificante cuando confidencialmente, Franco me confesaba que toda la pericia que en él descubrían otros, él creía debérsela a la oración de los capellanes, a la oración de su madre y a la suya personal. La oración también mueve montañas, me decía. Recordaba muy agradecido al sacerdote con el que aprendió las primeras letras. De un fraile franciscano, el padre Antonio Rojo, misionero en Marruecos, se narra algo parecido en la revista Historia y Vida, página 113 del número 106, correspondiente a enero de 1977. Por este religioso conocemos el siguiente dato. Cuando Franco estuvo en Villa Sanjurjo, comulgaba con frecuencia, no solo los domingos sino aún entre semana, y más de una vez que no podía llegar a tiempo a misa, iba más tarde a la iglesia de la misión y me pedía que le diese de comulgar. De su exquisita moralidad, asimismo, se hicieron eco cuantos trataron a Franco. No bebía ni fumaba. Era sobrio. Decía que no había derecho a malgastar el dinero cuando había tantos pobres que lo necesitaban para comer, a los cuales se debía cuanto sobraba a los demás. Y mientras sus compañeros de armas aprovechaban los ratos libres para la diversión más o menos recomendable, él se consagraba al estudio y a visitar amistosamente a los soldados arrestados o enfermos. Por todos estos testimonios, es obvio colegir cuánta sea la verdad de que Franco en el curso de su historia observó una conducta intachable, coherente en todo con la profunda formación religiosa que recibió en la infancia y en la juventud. En ella no existieron altibajos. Fue un hombre perseverante. Estas mismas palabras las pronunció ante mí el padre benedictino Manuel Garrido, estudioso investigador de la religiosidad de Franco. Así es que, concretando, podemos calificar el informe de conducta religiosa extendido por los capellanes sobre Franco a su paso por la Guerra de África durante 14 años, de tan excelente como el de su conducta militar. Por lo cual con toda verdad debemos llamar a Franco héroe cristiano en la guerra. El profesor Francisco Torres desmiente un muy extendido bulo sobre Franco y su práctica religiosa en África. Es habitual, en no pocas biografías, siguiendo los clichés generados por los biógrafos antifranquistas en fecha temprana, arguir que Franco no era el católico que después fue, sino que para algunos se aproximó a la Iglesia por considerarlo un medio para satisfacer su ambición y mantenerse en el poder en una relación de pragmatismo simbiótico. Para ello, el argumento máximo es repetir una imagen de la Guerra de África, con diversas versiones en la cita, de que Franco en la Legión difundía, ni misas, ni mujeres, ni vino. En diversas ocasiones,
El generalísimo explicó el origen de aquella frase. Un día, un soldado llegó tarde a la formación, y se justificó diciendo que había estado en una misa de difuntos, a lo que dentro de los parámetros habituales de un cuartel, le contestó: cuando se trata de la formación, ni misas ni mujeres ni nada. Saque el lector sus conclusiones. En la Legión, sin embargo, lleva en sus guiones y banderines encomiendas al Sagrado Corazón. Los capellanes son auténticos héroes. Y Franco registra en diario de una bandera cómo les llaman a misa. La leyenda de Franco es también la de un hombre de recta moral. Ni se emborracha, ni se va de prostitutas. Lo que era, amén de leyenda, una realidad. Y era así por su condición de católico practicante. De lo contrario, difícilmente se entendería su comportamiento en el medio profesional y las circunstancias bélicas en que se desarrolló su juventud. A primeros de 1927, Primo de Rivera encomienda al general Franco la resurrección de la antigua Academia General Militar de Zaragoza. En mayo de 1928, el Barón de Mora publica en el semanario Estampa una entrevista con Franco, de la que extraemos lo más relevante a nuestro objeto de mostrar el perfil religioso y patriótico de nuestro héroe. Advertimos que en ese tiempo la Academia General está en construcción. En esa entrevista, Franco dice: En el patio central de la Academia, quiero colocar un altar a la Virgen del Pilar, para que desde su primera juventud, los cadetes aprendan a amarla, y a forjar en ella la fe que habrá de conducirles a la victoria. En la vida privada de Franco, hay que registrar su asistencia todos los sábados que pudo a la Salve del Pilar. Y su ingreso, junto con los cadetes, en la Congregación de Caballeros del Pilar. El historiador Francisco Torres García cree que la política antirreligiosa de la Segunda República, con su carga de violencia contra la Iglesia, es seguro que tuvo primero una respuesta íntima en Franco, y después una manifestación pública a través de gestos. Lo hizo notar en sus destinos cuando más le podía perjudicar en su carrera, lo que contradice esa imagen del personaje que actúa solo en beneficio de sus ambiciones. En 1932 visitó a los jesuitas ovetenses para manifestar su oposición a la proscripción de la compañía por orden del gobierno, y en Palma se entrevistó con el obispo para manifestarle su desacuerdo con la ley de congregaciones religiosas. En relación con la expulsión de los jesuitas, el padre Manuel Garrido, en su obra Franco Cristiano Ejemplar, reproduce unas palabras que el generalísimo dijo en cierta ocasión al capellán castrense Jaime Tobar, que coinciden con estas, pronunciadas por el caudillo en su mensaje navideño del año 1961. La inteligencia humana no suele descubrir la mayoría de las veces los inescrutables designios divinos. Así, cuando las persecuciones religiosas de la República hicieron blanco de la Compañía de Jesús, a la que disolvieron y despojaron, los católicos no acertábamos a comprender el desamparo en que aparentemente Dios dejaba a la disuelta orden. Y sin embargo, poco tiempo después, aquello que nos parecía un mal se convertía en bien, al desencadenarse las más terribles persecuciones y matanzas de religiosos bajo el dominio rojo, en que los jesuitas, por estar disueltos, pudieron salvar la casi totalidad de sus vidas y propiedades. Comentando estas reflexiones del caudillo, el padre Garrido hace la siguiente observación. Esto nos muestra una vez más cómo Franco había unido su voluntad a la voluntad divina, hasta tal punto de no querer nada más que lo que Dios quería o permitía. Esto solo saben hacerlo las almas santas, pues exige un acto heroico de abnegación propia, iluminada por una fe a toda prueba, como la de Abraham, al que Dios le pidió que le sacrificase el hijo de la promesa. Su conformidad con la voluntad de Dios, también ante el hecho dramático e incomprensible de la persecución religiosa, no quiere decir que Franco se abstuviese de actuar enérgicamente para tratar de evitar que ocurriese. En este sentido, Francisco Franco Salgado, primo del caudillo y su ayudante durante casi toda su vida, en su libro Mi vida junto a Franco, revela un dato muy significativo, acontecido en 1936 durante el traslado del general Franco a su nuevo destino en Canarias. En la estación de Cádiz, final del viaje por tierra, se presentó a mi general el coronel gobernador militar interino de la plaza, y le dio cuenta de que en la noche anterior, y frente a su cuartel, los comunistas habían quemado un convento. Franco, en alta voz dijo: «Es posible que las tropas de un cuartel hayan visto cometer un crimen sacrílego, sin intentar impedirlo, y que usted se haya cruzado de brazos cuando se enteró de lo que estaba sucediendo». «Mi general, tenía órdenes de no intervenir», contestó el coronel. «Estas órdenes, por ser indignas, no las debe cumplir ningún jefe de nuestro ejército», respondió Franco. El coronel se despidió, y Franco no le dio la mano. Profundizando en la vida religiosa de Franco durante la República, extraemos de la obra Franco una biografía en imágenes,
Algunos datos y consideraciones. En 1933, Franco es nombrado comandante general de Baleares. Miembro de la adoración nocturna, acude a los turnos de guardia ante el Santísimo que le corresponden, lo que dada la política antirreligiosa del primer bienio republicano, era todo un desafío. En 1935, Franco se estableció en Madrid con su familia. Asistía a misa, usualmente, en la céntrica iglesia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis. Como en Baleares primero y en su breve estancia en África después, esto implicaba la asistencia a la celebración de no pocos militares. Esta actitud de Franco resultaba cuando menos sospechosa para los republicanos, muestra de su posición política y de su censura a la República jacobina y hazañista. Así, por ejemplo, la celebración en Toledo de las bodas de plata de su promoción, como un homenaje a su general más destacado, desató las alarmas en algunos, tal y como se puede apreciar en la carta que el general masón López Ochoa, posteriormente asesinado por los republicanos que lo habían encarcelado en marzo de 1936, envió a Diego Martínez Barrio, maestre del Gran Oriente Español, en noviembre de 1935. Nada había más reprobable para un masón que un general como Franco que presumía en público de catolicismo. Supongo se habrá usted percatado, pues también es detalle interesante para el porvenir, y hasta para el presente, del matiz marcadamente clerical que se ha dado al acto que en estos días pasados se ha verificado en Toledo bajo la presidencia y dirección del general Franco como jefe del Estado Mayor Central, en el que con el pretexto de celebrar las bodas de plata de la promoción de dicho general, se han reunido en los alrededores de la catedral más de 150 jefes y oficiales del ejército, para asistir en colectividad a una misa. No limitándose a esto solamente, pues a continuación, el citado general, acompañado de una nutrida comisión, es decir, dándole al acto un carácter oficial, contrario a lo manifestado, han ido a saludar y rendir pleitesía al arzobispo. Y todo esto a pesar de que según el señor Gil Robles, el ejército, bajo su mando, se mantiene apartado de la política.